Buddy Balastro. El nombre que durante décadas había sido sinónimo de alegría, de dulzura, de celebración, ahora se pronunciaba con un nudo en la garganta, entre lágrimas y suspiros. La noticia había sido devastadora, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el momento en que su esposa, Lisa, visiblemente destruida, tomó la palabra en el funeral y confirmó, entre sollozos, lo que todos temían: Buddy se fue, víctima de una enfermedad cruel que nos lo arrebató en silencio. La historia, que hasta entonces parecía reservada solo para los tabloides, los rumores, las sospechas fugaces de los más cercanos, se volvió real, desgarradora, tangible. El hombre que hizo sonreír al mundo entero con sus pasteles monumentales, el alma detrás de Cake Boss, se había ido. Y lo había hecho en secreto, cargando en silencio una sentencia que él mismo había decidido no compartir con el público hasta que fuese demasiado tarde. Todo comenzó meses atrás, cuando Buddy comenzó a ausentarse de los focos, de las cámaras, de su tan amado Carlos Bakery. Las redes sociales se llenaron de preguntas, teorías, preocupación. ¿Un nuevo proyecto? ¿Vacaciones? ¿Retiro temporal? Nadie lo sabía con certeza. Pero en el interior de su hogar, tras las paredes de esa casa que tantas veces había sido escenario de risas y cumpleaños llenos de azúcar, se vivía una tragedia de proporciones devastadoras. Fue durante un chequeo rutinario que le detectaron una anomalía. Es solo una inflamación, pensaron al principio. Pero las pruebas fueron implacables. El diagnóstico final fue un golpe helado, una enfermedad degenerativa rara y progresiva, que lentamente le arrebataría la fuerza de sus manos, la claridad de su mente, y finalmente, su vida. Para un hombre cuyo arte vivía en sus dedos, era más que una enfermedad. Era una sentencia a dejar de ser. Pero Buddy no era un hombre que se rendía fácilmente. Durante años, había convertido los desafíos en oportunidades, las caídas en impulso. Desde que tomó las riendas de la panadería familiar tras la muerte de su padre, había transformado Carlos Bakery en un imperio mundial. Había convertido el dolor en motivación, el miedo en creatividad. ¿Cómo, entonces, enfrentarse ahora a lo inevitable? Con la misma valentía de siempre. Pero esta vez, en silencio. Buddy decidió que su lucha sería privada. Que no quería ser una víctima pública. No quería que sus fans lo vieran consumirse. «Recordadme como el que soy, no como el que voy a ser», decía a su esposa con una sonrisa triste. Y Lisa, entre la desesperación y el amor, aceptó. Guardaron el secreto, protegieron su intimidad, vivieron sus últimos meses como si cada día fuera un pastel más por hornear, una vela más por soplar. Pero el deterioro llegó. Primero, fue la pérdida de sensibilidad en sus manos. Luego, la fatiga constante, la pérdida de peso, las noches sin dormir. Lisa lo acompañaba a cada tratamiento, a cada recaída, a cada pequeña victoria que solo ellos celebraban. Los niños, aún sin comprender del todo, sabían que papá ya no era el mismo, pero seguía riendo, cocinando cuando podía, y sobre todo, amándolos con más fuerza que nunca. El final llegó en una madrugada silenciosa. Lisa estaba a su lado, tomándole la mano, cuando Buddy simplemente cerró los ojos, y se fue. Sin drama, sin alarde, sin cámaras. Un adiós dulce, como su vida. Y fue en ese momento que el mundo colapsó. La noticia de su fallecimiento estalló como una bomba. Los titulares lloraban: adiós al Cake Boss, Buddy Balastro, leyenda de la repostería, fallece tras larga enfermedad. Pero aún más estremecedora fue la imagen de Lisa, de pie ante el féretro, el rostro cubierto por un velo negro, y su voz quebrada confirmando. Buddy fue diagnosticado hace casi un año. Decidió callar, por amor. Por ustedes. Para que su partida no ensombreciera la alegría que les dio por tantos años. La iglesia entera rompió en llanto. No solo era la pérdida de un chef, de un artista. Era la pérdida de un padre, un esposo, un amigo. Un hombre que había hecho del azúcar un lenguaje universal. Que había cruzado fronteras con sus creaciones. Que había enseñado al mundo que detrás de cada pastel había una historia, una emoción, una parte del alma. Buddy era más que el Cake Boss. Era un símbolo de esfuerzo, de familia, de amor incondicional. En los días siguientes, los homenajes no cesaron. Desde las calles de Nueva Jersey hasta las vitrinas de panaderías en Buenos Aires, Roma, Tokio. Cada pastel con su nombre,
Cada vela encendida, cada flor depositada frente a Carlos Bakery era un eco de su legado. Las redes se llenaron de mensajes de personas de todo el mundo. Conocí el amor a la repostería gracias a Buddy. Su historia me inspiró a seguir mis sueños. Su sonrisa me levantó en días oscuros. Pero quizás, el tributo más conmovedor fue el que sus hijos le hicieron días después del funeral. En una ceremonia íntima, en el mismo lugar donde Buddy solía enseñarles a batir crema o decorar cupcakes, colocaron una placa dorada. Aquí vivió el hombre que convirtió el amor en azúcar. Papá, tu receta vive en nosotros. Hoy, al pasar frente a Carlos Bakery, todavía se siente su presencia. En el aroma a bizcocho recién horneado, en las vitrinas llenas de colores, en las fotos en las paredes. Buddy no se ha ido. Porque un alma tan dulce, tan generosa, tan intensamente viva, no desaparece. Se transforma. En recuerdo. En legado. En ejemplo. Y así, Buddy Valastro, el hombre que endulzó el mundo, nos dejó una última lección, que la vida, aunque efímera, puede ser extraordinaria si se vive con pasión, con entrega, y sobre todo, con amor. Pero si hay algo que Buddy Valastro nos enseñó, fue que incluso en los momentos más amargos, siempre hay un lugar para una pizca de dulzura. A pesar del dolor que enfrentó en silencio, jamás permitió que la oscuridad apagara la luz que irradiaba a quienes lo rodeaban. Incluso en los últimos días, debilitado por la enfermedad, insistía en sentarse en la cocina para observar a sus hijos hornear. Les daba instrucciones con una mirada, con una leve sonrisa, como si quisiera transmitirles su herencia no con palabras, sino con amor. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió apenas 2 semanas antes de su partida. Con esfuerzo, Buddy pidió una silla de ruedas y exigió ser llevado una vez más a su panadería. El equipo, incrédulo y con lágrimas en los ojos, lo vio recorrer cada rincón de Carlos Bakery, deteniéndose frente al horno que durante tantos años había sido su templo. Aquí empezó todo, murmuró con voz débil pero firme. Y aquí quiero que todo continúe. Aquel día no hubo cámaras, ni clientes, ni flashes. Solo una familia, un legado, un adiós silencioso entre paredes cubiertas de harina y memoria. Y es que Buddy nunca fue simplemente un chef. Fue un narrador de historias, un arquitecto de emociones, un creador de momentos inolvidables. Sus pasteles eran más que repostería, eran piezas de arte que contaban vidas, que celebraban nacimientos, matrimonios, aniversarios. ¿Cuántas veces vimos a familias enteras llorar de alegría al ver una creación suya revelarse tras una cortina de azúcar y color? ¿Cuántas veces una niña con cáncer, un veterano de guerra o una madre soltera recibieron, de sus manos, un pastel que no era solo un regalo, sino un mensaje de esperanza? Por eso su partida duele tanto. Porque se fue un hombre que dedicó su vida a hacer felices a los demás. Se fue alguien que, con harina y fondant, fue capaz de unir generaciones, culturas, corazones. Y ese vacío que dejó en su familia, en sus amigos, en sus seguidores, es el mismo que hoy llena de flores las puertas de su panadería. Lisa, su esposa, lo resumió todo con una frase que estremeció al mundo. Buddy nunca quiso que lo vieran débil. Quería que recordaran su risa, sus manos mágicas, su corazón enorme. Por eso eligió partir en silencio. Pero su silencio fue más estruendoso que cualquier palabra. Hoy, cada rincón de Hoboken respira luto. Las banderas ondean a media asta. Las escuelas de cocina guardan un minuto de silencio en su honor. Los canales de televisión repiten sin cesar los episodios de Cake Boss, donde su voz resuena fuerte, viva, como si aún estuviera aquí. Como si en cualquier momento fuera a entrar por la puerta, con su delantal blanco y una idea loca para un pastel imposible. Pero todos sabemos que ese día no llegará. Y sin embargo, su presencia sigue latiendo. Porque hay personas que no mueren. Que se transforman en legado. En inspiración. En leyenda. Los hijos de Buddy han prometido continuar su obra. No solo en la panadería, sino en su forma de entender la vida. Papá decía que cada pastel debía tener alma, declaró su hijo mayor. Y eso vamos a hacer. No solo hornear, sino contar historias. Como él lo hacía. La nueva generación Valastro no quiere simplemente seguir una empresa. Quiere mantener encendida la llama de un sueño que nació hace décadas, cuando un niño italoamericano ayudaba a su padre en una modesta pastelería de Nueva Jersey.
Y mientras tanto, en los corazones de millones, el nombre de Buddy Valastro sigue vivo. En cada cumpleaños donde un pastel es más que un postre. En cada niño que, viendo un programa suyo, sueña con ser pastelero. En cada madre que, siguiendo una de sus recetas, siente por un instante que Buddy le habla desde la pantalla, diciéndole que puede lograrlo. Quizá ese fue su mayor talento, hacer que todos creyeran en lo imposible. Que lo grande se construía con pequeños gestos. Que la familia era lo más importante. Que el azúcar no solo endulza la boca, sino también el alma. En este mundo tan a menudo lleno de dolor, de pérdidas, de guerras silenciosas como la que él mismo libró, Buddy fue un faro. Un dulce faro. Y aunque hoy la tristeza nos ahoga, sabemos que su luz sigue encendida, guiando, inspirando, abrazando. Descansa en paz, Buddy Valastro. El horno de tu legado sigue encendido. Y mientras haya alguien que hornee con amor, tú vivirás por siempre. Buddy Valastro, el alma detrás de tantos pasteles que hicieron sonreír al mundo, hoy se encuentra envuelto en un velo de tristeza que ningún glaseado puede endulzar. Aquellos que alguna vez lo vieron como el eterno Cake Boss, lleno de energía, bromas y pasión por la repostería, ahora apenas pueden reconocer al hombre quebrado por dentro, cargando el peso insoportable de una verdad que nadie quiere escuchar. Una enfermedad devastadora ha golpeado su vida, y el tiempo, ese enemigo silencioso, ya no juega a su favor. Todo comenzó con un malestar que parecía inofensivo. Un poco de fatiga, algunos dolores persistentes, una sensación que no desaparecía del todo. Buddy, como cualquier padre de familia ocupado y entregado a su arte, restó importancia. Pero su esposa, Lisa, siempre atenta, notó los cambios. Las noches de insomnio, las lágrimas ocultas en el baño, los silencios que se prolongaban más de lo habitual. Hasta que llegó ese día, aquel en que el médico pronunció las palabras que destrozarían su mundo, el diagnóstico era irreversible. Desde entonces, cada rincón de su casa en Nueva Jersey se volvió más frío, más silencioso. La cocina, su santuario de alegría y creatividad, se transformó en un lugar de recuerdos y ausencias. Las risas de sus hijos resonaban con un eco extraño, casi como si pertenecieran a otro tiempo, uno donde Buddy aún podía correr hacia ellos, abrazarlos con fuerza, y prometerles que todo estaría bien. Pero ahora, ¿cómo podría hacer promesas, cuando su cuerpo comenzaba a rendirse poco a poco? Lisa, fuerte como siempre, trataba de sostenerlo. Pero había noches en que no podía más. Lo encontraba solo en el taller, frente a una tarta a medio terminar, con la mirada perdida y los ojos empañados. Ella se acercaba en silencio, lo abrazaba por la espalda y ambos lloraban sin decir palabra. Porque no hay palabras que puedan consolar a alguien que sabe que su final está cerca, que no podrá ver a sus hijos crecer del todo, ni compartir los aniversarios futuros con la mujer de su vida. La familia Valastro, conocida por su unidad inquebrantable, ahora vivía cada día como un regalo, pero también como una cuenta regresiva. Cada abrazo era más largo, cada cena más emotiva, cada pastel más simbólico. Y sin embargo, Buddy, con el corazón destrozado, seguía intentando sonreír. No por él, sino por ellos. Por Lisa. Por sus hijos. Por todos los que alguna vez encontraron consuelo en sus creaciones dulces. Pero el dolor interno no se detenía. Era un torbellino silencioso que lo consumía desde dentro. Más que el miedo a la muerte, era el miedo al olvido, a no estar más para proteger a su familia, a verlos sufrir en su ausencia. Las noches se volvieron eternas, y muchas veces se quedaba despierto mirando viejos álbumes de fotos, acariciando con la yema de los dedos las imágenes de cumpleaños pasados, de bodas familiares, de aquellos momentos que ahora parecían tan distantes. Y entonces llegó el día más temido. El momento que ningún miembro de la familia quería enfrentar. En una sala repleta de flores blancas, donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier oración, Lisa, vestida de negro y con el rostro desencajado por el dolor, confirmó ante todos lo que nadie quería aceptar: Buddy había partido. Las lágrimas brotaron como ríos incontenibles. Lisa, con la voz rota, sostuvo la mano de su hijo mayor mientras se inclinaba sobre el ataúd, susurrando palabras que solo el corazón roto de una esposa podía pronunciar. Te amaremos por siempre. Tu dulce legado vivirá en cada rincón de esta familia. El funeral fue una mezcla de homenaje y lamento. Todos recordaban su sonrisa, sus bromas, su forma tan particular de amar la vida. Pero también,
todos compartían un mismo sentimiento, una pérdida irreparable, un vacío que ni el más elaborado pastel podría llenar. Y así, entre suspiros, recuerdos y promesas de no olvidar, el mundo despidió no solo a un chef, sino a un padre, esposo y ser humano excepcional. Un hombre que, aun en medio de la tristeza más profunda, luchó por seguir siendo el dulce héroe de su familia, hasta el último suspiro. En este mundo apresurado, donde las noticias se suceden con la velocidad de un parpadeo y donde muchas veces olvidamos mirar más allá de las apariencias, hoy queremos detenernos. Detenernos no para hablar de una estrella de televisión, ni de un famoso repostero que conquistó el mundo con sus pasteles y su simpatía. Hoy queremos hablar del hombre. Del padre. Del esposo. Del ser humano que está sufriendo en silencio. Budi Balastro, el cake boss que llenó de dulzura millones de hogares, ha recibido un golpe que ni el más fuerte de los corazones podría soportar sin quebrarse. El diagnóstico fue devastador. Una enfermedad cruel, silenciosa, implacable. De esas que no solo atacan al cuerpo, sino que también intentan desgarrar el alma. Y sin embargo, Budi no dejó de sonreír, no dejó de amar, no dejó de intentar ser fuerte por los suyos. Pero el dolor es real. El miedo es real. La incertidumbre pesa como una losa, y el tiempo ya no es una promesa, sino una cuenta regresiva. Lisa, su compañera de vida, no pudo contener las lágrimas el día que confirmó la noticia en el funeral. Rodeada de familiares, amigos y fans con el corazón hecho trizas, su voz quebrada retumbó en la sala: sí, es verdad. Mi Budi se ha ido. Y en ese instante, todos sentimos como se rompía algo dentro de nosotros. Porque Budi no era solo un rostro conocido. Era alegría. Era familia. Era el recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y con amor. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar la humanidad que nos une. Budi necesita nuestro cariño, nuestra energía positiva, nuestras oraciones y pensamientos buenos. No solo por él, sino por su esposa, por sus hijos, por todos los que están lidiando con la sombra del dolor en su hogar. No es momento de juicios ni de indiferencia. Es momento de abrazar, aunque sea a la distancia. De demostrar que, más allá de las pantallas y la fama, seguimos siendo personas capaces de empatizar, de cuidar, de sostener a otros cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Te invitamos a enviarle un mensaje, a encender una vela, a pensar en él unos segundos. Tal vez tú no lo conozcas personalmente, pero su historia ha tocado tu corazón. Y eso ya basta para que te conviertas en parte de este círculo de amor que queremos construir. Porque cuando un ser humano sufre, y sufre con dignidad, con nobleza, merece que el mundo le devuelva un poco de esa luz que él supo dar durante tantos años. La vida es frágil. Hoy es Budi, mañana puede ser alguien cercano a ti, o incluso tú mismo. Por eso, no esperes. No te guardes un abrazo, una palabra de aliento, un gesto de compasión. Hagamos de este momento un acto colectivo de amor. Por Budi. Por su familia. Por todos los que alguna vez regalaron sonrisas y hoy enfrentan lágrimas. Apoyemos a Budi Balastro no solo con palabras, sino con humanidad. Porque incluso los más fuertes necesitan, de vez en cuando, que alguien los sostenga. Y hoy, esa persona es él. En medio del silencio desgarrador que dejó la partida de Budi Balastro, solo queda el eco de su risa, el recuerdo de sus manos moldeando sueños en forma de pasteles y el amor inmenso que sembró en cada rincón de su hogar. Su esposa, Lisa, entre lágrimas y abrazos rotos, fue quien tuvo la fuerza de confirmar la dolorosa verdad ante todos: Budi se ha ido. Sus palabras, temblorosas pero llenas de amor, resonaron con un peso que paralizó corazones. Mi Budi luchó hasta el final, ahora descansa en paz. Y en ese instante, el mundo entero pareció detenerse. La vida de Budi no fue solo una historia de repostería y fama. Fue una historia de familia, de lucha, de sueños alcanzados y de amor incondicional. Y aunque su partida deja un vacío inmenso, su legado sigue vivo en quienes lo amaron, lo admiraron y lo acompañaron en cada etapa de su vida. Ahora, más que nunca, es momento de rendirle homenaje, de recordar su sonrisa y su ejemplo, y de no dejar que su historia se apague con el tiempo. Por eso, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de memoria, respeto y homenaje. Suscríbete a nuestro canal Noticias Famosas, donde compartimos con el corazón abierto las historias más conmovedoras de quienes marcaron nuestras vidas.
Apoya nuestro contenido para que más personas puedan conocer el lado humano de las celebridades que admiramos. Dale me gusta, comenta y comparte este vídeo en honor a Budi Balastro. Porque él merece ser recordado con la misma dulzura que ofreció al mundo entero. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir. Gracias por no olvidar.